fundamentos pedagógicos de nuestro PDCM. Durante siglos, la humanidad ha experimentado una serie de acontecimientos históricos que han causado graves desigualdades en todos los ámbitos sociales. La ambición de unos pocos por acaparar la riqueza y los recursos globales, oprimiendo al resto y sometiéndolos a una vida plagada de precariedad e injusticia, ha ocasionado una muy pronunciada inequidad de oportunidades para los sectores vulnerables de la población mundial. Una de estas privaciones es el acceso a una educación óptima que cubra las necesidades académicas, cognitivas, sociopolíticas y culturales de todos los seres humanos. En este contexto surgen importantes autores que han postulado sus obras para contrarrestar el fenómeno de la desigualdad y que son base de inspiración y respaldo para maestros michoacanos dignos que contribuyen a la emancipación de nuestro pueblo y a construir una vida más justa, así como a transformar la sociedad partiendo de los problemas y necesidades de las comunidades, atendiéndolas desde el plano educativo. Para ello, se propone un programa democrático de educación y cultura del Estado de Michoacán. Estas obras pedagógicas, en las cuales se fundamenta nuestro proyecto alternativo de educación, son: pedagogía liberadora, pedagogía de la cultura, pedagogía de la ternura, pedagogía de la resistencia y las emancipaciones, movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, pedagogía de la tierra y sustentabilidad, la pedagogía bolchevique, la pedagogía socialista. A continuación desglosamos a muy grandes rasgos las ideas principales de cada una de estas obras, de tal manera que sea posible asimilar la esencia de dichos documentos. Pedagogía liberadora. A raíz de los movimientos de investigación efectuados por Guizzo, Semmelman y Freire, surgieron movimientos pedagógicos en América Latina para recuperar la formación de hombres y mujeres capaces de emancipar al mundo a partir de la transformación social en comunidades marginadas y oprimidas. Se demandan individuos más críticos, reflexivos y transformadores para recuperar la dignidad perdida. Todo proceso educativo, para ser válido, debe ser precedido de una reflexión sobre el ser humano y un análisis del medio de vida en concreto. A mayor reflexión, mayor será la capacidad de transformar la realidad. De esta manera, el individuo se construye a sí mismo y se realiza como ser social, ya que las respuestas llenas de crítica, reflexión, elección, decisión, organización y acción son elementos que promueven el crecimiento de un ser integrado a la realidad. El sujeto hace la historia, capta los desafíos y crea otra realidad y otra cultura, en la contribución del hombre a la realidad en el esfuerzo de su trabajo y establecer relaciones de diálogo con otros hombres, y juntos hacer la historia, la política, etc. Y así edificar una nueva sociedad. Alfabetización política. El proceso de conocer supone una situación dialéctica, no estrictamente un yo pienso, sino un nosotros pensamos. Leer no es memorizar, sino comprender los contenidos. Debemos erradicar la idea de consumir lo que leemos. El conocimiento no es algo que esté finiquitado o acabado. Es un proceso que inicia desde lo más elemental, al cual se le debe dar siempre el enfoque de colectividad, es decir, formar tanto al individuo como a la comunidad. Esto implica, en términos humanistas, una unidad entre la acción y la reflexión en torno a la realidad. Tal como nuestra presencia en el mundo, así nuestra conciencia transforma el conocimiento. La educación de carácter liberador es donde el educador invita a los educandos a reconocer y descubrir críticamente la realidad. La educación libertadora es un acto de reflexión en donde el conocimiento realiza un proceso de transformación de la realidad. Pedagogía de la cultura. Amílcar Cabral, Frantz Fanon y Paulo Freire. Nuestra resistencia cultural consta de lo siguiente. Al mismo tiempo que liquidamos una cultura colonial impuesta y eliminamos los aspectos negativos de la propia, en nuestras mentes, en nuestro contexto, basamos una nueva cultura basada en nuestras tradiciones,
respetando todas aquellas conquistas realizadas hoy en día en el mundo con el fin de servir al hombre. Es necesario fortalecer la idea de unión patriótica, el amor por nuestra tierra y por nuestra gente, para no permitir más pisoteo hacia nuestros pueblos. Resistir culturalmente es entender que tenemos derechos iguales a otras personas en nuestra tierra, así como los demás en la propia. Nuestra cultura debe ser desarrollada sobre una base científica, debe ser popular, es decir, una cultura de masas. Además, se deben respetar los valores culturales de nuestros pueblos. Todos los hijos de nuestra tierra deben tener el derecho a avanzar culturalmente sin perder la esencia de sus raíces. Por eso, la escuela debe reforzar este aspecto y actuar para crear una cultura mejor y trabajar en el perfeccionamiento de este rubro, así como desarrollar la cultura basada en la historia nacional y las conquistas de nuestras luchas. Pedagogía de la ternura. Los niños saben más de lo que aparentan, es decir, que sienten, aprenden, piensan, actúan y que necesitan mucho del afecto de los que los rodean. Es importante que el niño quiera aprender. No dejemos que pase la edad de los porqués. Dejémosle experimentar el entusiasmo de la búsqueda de lo nuevo desde los primeros años de vida escolar. No se sabe bien nada, sino lo que se descubre. Se logra un mayor estado anímico positivo cuando se siente que se ha demostrado la veracidad y utilidad de un nuevo conocimiento, en un clima de ayuda mutua, disciplina y participación. Enseñar exige respeto a la autonomía del educando. Los alumnos deben sentirse en un ambiente fraterno en donde sean capaces de tocar, pensar y expresar lo que piensan y sienten, que comuniquen sus inquietudes y defiendan sus puntos de vista. Este ejercicio, como hecho pedagógico, tiene un gran valor en la fijación de conocimientos y en el desarrollo de habilidades y capacidades. La escuela debe sostener un clima amistoso y de comprensión mutua, así como desarrollar principios fundamentales como la unidad entre lo bello y lo bueno, lo ético y lo estético, el esfuerzo pleno y sano, la unidad entre pensamiento y sentimiento, y potencializar la creatividad de los niños. Pedagogía de la resistencia y las emancipaciones. Esta es una pedagogía donde todas las emancipaciones posibles y necesarias nacen de las prácticas sociales como parte de la comprensión del mundo para transformar la cultura de la desesperanza en una pedagogía de la esperanza, la desesperación en proyecto, el escepticismo en pasión transformadora, la cultura de la supervivencia en la invención de nuevos modos de trabajo no alienantes. Es aquí donde se recupera la identidad histórico-cultural, los valores, creencias y tradiciones de la comunidad como principal componente ético en la determinación de proyectos y acciones. Es una pedagogía que incorpora todos los aspectos del ser humano para la defensa de su identidad, esencia propia y solución a sus necesidades, donde la relación teórico-práctica es una base ontológica fundamental. Movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. Es importante crear una educación para la transformación social, clasista y vinculada al movimiento social. Una educación que forme al ser humano en una o varias dimensiones: político-ideológica, organizativa, técnico-profesional, moral, cultural, estético-afectiva. Una educación con y para valores humanísticos, con un proceso de transformación humana con los siguientes principios pedagógicos. Relación entre práctica y teoría, metodología de enseñanza y formación, la realidad como base del conocimiento y la acción, contenidos socialmente útiles, educación por y para el trabajo colectivo, un vínculo orgánico entre procesos educativos, políticos, ecológicos y culturales, donde la escuela y la comunidad se fusionan para promover la transición de la ética del individuo a la ética del colectivo. Pedagogía de la tierra y cultura de la sustentabilidad. Es necesario crear una sociedad que sea capaz de dar solución simultánea a los problemas ambientales y sociales. Esto implica un cambio en las estructuras que rigen la vida del individuo. Los problemas que trata la ecología no solo afectan al medio ambiente, sino también al ser más complejo de la naturaleza, al ser humano. La preservación del ambiente depende de una conciencia ecológica, y esta formación depende de la educación.
Esta pedagogía se constituye en la promoción del aprendizaje del sentido de las cosas a partir de la vida cotidiana. Debemos formarnos como una ciudadanía planetaria que efectúe acciones que demuestren una nueva percepción de la Tierra con el objetivo de la defensa de nuestro ambiente, así como erradicar la desigualdad económica y cultural que propician todo tipo de actos deshumanizados en la sociedad. Tomamos de la Carta de la Ecopedagogía los siguientes principios: el planeta como una comunidad, la Tierra como madre, organismo vivo y en evolución, una nueva conciencia que sabe lo que es sustentable y apropiado para nuestra existencia, la ternura para con esa casa que es nuestra Tierra, la justicia sociocosmogónica, una pedagogía biofílica que promueve la vida. Pedagogía bolchevique, Antonis Makarenko. Dado que la educación es principalmente un proceso social, solo a través de la experiencia colectiva se puede desarrollar una necesidad moralmente válida. Entendiendo el colectivismo como la solidaridad del hombre con la sociedad, es decir, la antítesis del individualismo, cuando el colectivo infantil está adecuadamente organizado, pueden lograr verdaderas maravillas. Si ahora nos preguntamos cómo funciona el colectivo educativo de Makarenko, podemos mencionar que la función primordial del educador es guiar y dirigir al colectivo, sin omitir el más mínimo detalle, pero no solo como organizador, sino también como modelo. A modo de ejemplo, como guía para resolver conflictos e incentivar procesos, actuando como compañero de trabajo en la escuela y la comunidad, siempre unidos y solidarios. La pedagogía socialista era la pedagogía de la acción, con su actividad variada, múltiple y espontánea de los educandos, con su enfoque hacia la resolución de problemas de la experiencia, una educación en la que la solidaridad fue uno de los valores más apreciados por el impulso de los intereses colectivos y en particular el cooperativismo. Es decir, una escuela con un involucramiento de los maestros en los problemas locales y nacionales por su concepción de que la educación debe estar en estrecha relación con las necesidades del momento y del lugar concretos, y que se convirtió en apoyo a la organización de los ejidos y en abierto antiimperialismo ante los ataques y amenazas derivadas de la expropiación petrolera. Los maestros tenían como una de sus tareas participar en la lucha por la justicia social.